Muy buenos días, jóvenes y señoritas de la Unidad Educativa Nemesio Antonio Mariscal, específicamente de los cursos de tercero de secundaria. Bueno, hoy vamos a conocer un nuevo tema que titula Función óxidos. Vamos a comenzar. Bueno, los óxidos resultan de la combinación de un metal más el oxígeno y tendremos en lado de los productos un óxido, ¿no? Los metales trabajan con sus valencias positivas y el oxígeno trabajará siempre con -2. ¿Está bien? Ahora vamos a comenzar a hacer el primer ejemplo. Por ejemplo, puedo elegir un elemento metálico, cualquier elemento metálico de la tabla periódica de los metales. En este caso voy a elegir al rubidio. Unido a un oxígeno, fíjense, ya tengo un óxido. Ahora voy a identificar las valencias de cada elemento. Voy a buscar en mi tabla periódica la valencia del rubidio. Y me fijo y es +1. En el caso del oxígeno, la valencia con el cual va a trabajar, aquí ya se los he puesto, es -2. Lo que tengo que hacer es intercambiar valencias. 2 bajará aquí como subíndice 2 y este 1 también bajará aquí como subíndice 1. Pero el 1, como sabrán, se sobreentiende. Entonces no es necesario anotar el número 1. Entonces aquí tendremos la fórmula real de un óxido, ¿no? Para nombrarlo vamos a utilizar 3 tipos de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura UPAC. Entonces, como primer nombre o como nombre genérico, voy a utilizar la palabra óxido, de esta manera. Antes de poner el nombre específico, voy a analizar y voy a buscar en mi tabla periódica las valencias del rubidio. El rubidio solamente había tenido una sola valencia, ¿no? Única valencia. Cuando es única valencia, se utiliza la preposición de esta manera, y directamente el nombre del elemento del cual estoy hablando. En este caso estoy hablando del rubidio. Entonces, óxido de rubidio sería escrito en su nomenclatura tradicional. En su nomenclatura stock, repito la misma palabra, sería óxido. Aquí, en esta nomenclatura, siempre se utiliza la preposición de, óxido de rubidio, simplemente, y entre paréntesis y en números romanos, la valencia del rubidio. En este caso sería romano número 1. Y finalmente la nomenclatura UPAC, me fijo en esta fórmula y me fijo los subíndices de cada elemento. En este caso, el subíndice aquí de manera invisible es 1. Por lo tanto, para el prefijo 1, para el número 1, se utiliza, perdón, aquí está mal el redondeo, es la palabra mono. Por lo tanto, voy a anteponer la palabra mono y recién voy a escribir la palabra óxido. Por lo tanto, sería monóxido, o en realidad la palabra correcta sería monóxido nada más, de, ahora el rubidio está trabajando con subíndice 2. Por lo tanto, aquí ya tenemos subíndice 2. Entonces voy a utilizar la preposición di rubidio, ¿no? Entonces, en su nomenclatura UPAC, este compuesto será monóxido de dirubidio. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo número 2. Vamos a elegir un elemento cualquiera de la tabla periódica de los metales, en este caso el magnesio, unido a un oxígeno, y ya me va a dar un óxido. El segundo paso es identificar las valencias. El magnesio está trabajando con +2 y el oxígeno con -2. Lo que hago en este caso es, cuando se trata de números pares, voy a simplificar, ¿sí? La mitad de 2 va a ser 1, la mitad de 2 también va a ser 1, y simplemente esa simplificación va a bajar como subíndice aquí abajo, de esta manera, ¿no? Entonces, la fórmula real de este óxido va a ser de esa manera, porque ustedes saben que el 1 se sobreentiende.
Entonces voy a nombrar en sus 3 nomenclaturas. En su nomenclatura tradicional, la primera palabra o su nombre genérico será la palabra óxido. Antes de anotar el nombre específico, voy a analizar. Voy a buscar en mi tabla periódica al elemento magnesio y voy a ver que solamente el magnesio había tenido una sola valencia, única valencia. Por eso voy a utilizar la preposición de. ¿De qué? Del elemento que estoy hablando, en este caso el magnesio. Listo, nada más. Ahora me paso a la nomenclatura stock. Repito la misma palabra, óxido. Aquí siempre se utiliza la preposición del elemento magnesio, en este caso, y entre paréntesis y en números romanos pongo la valencia real del magnesio, que es 2. Siempre se pone la valencia real y no así el simplificado. Finalmente nombro a la nomenclatura UPAC. Ustedes saben que en la UPAC utilizo diferentes prefijos. En este caso el oxígeno está con su índice 1, por lo tanto voy a utilizar la preposición mono para nombrar. Entonces lo correcto sería monóxido, así, en este caso, monóxido de monomagnesio, ¿sí? De monomagnesio. Ahora ustedes saben que la palabra mono se sobreentiende. Si quieren lo ponen y si quieren ya no. Hacemos otro ejemplo, ejemplo número 3. Aquí tenemos el elemento estaño unido con el oxígeno, ya voy a tener un óxido. El estaño, en este caso voy a hacerle trabajar con su valencia 4, el oxígeno saben que siempre trabaja con menos 2. En este caso también se puede simplificar, ¿no? La mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. Entonces solamente esos números van a bajar abajo como subíndice, ¿no? De esta manera. Entonces tendremos la fórmula real de esta manera. Entonces nombramos en sus 3 nomenclaturas. Para nombrar a la nomenclatura tradicional siempre voy a utilizar como nombre genérico la palabra óxido. Antes de anotar el nombre específico, primero voy a verificar las valencias del estaño. Busco en mi tabla periódica y encuentro que el estaño tiene 2 valencias, más 2 y más 4. En este caso está trabajando con su valencia 4, con su mayor valencia. Por lo tanto, voy a utilizar la terminación ico para nombrar al estaño. Ya no voy a poner la preposición de porque no se trata de los mismos casos anteriores. Ahora este elemento tiene 2 valencias. Entonces digo o agarro la palabra estaño y le hago terminar en ico. Sería óxido estáñico, ¿no? O también estánico sin la ñ. Cualquiera de los dos está correcto. Ahora, en la nomenclatura stock, repito la misma palabra óxido. Aquí siempre se usa la preposición de del elemento que estoy hablando, estaño nada más. Algunas personas aquí confunden y le ponen ico, o sea, ponen óxido de estáñico. Está incorrecto, porque la terminación ico y oso solamente le corresponde a la nomenclatura tradicional. La nomenclatura stock se nombra así directamente, óxido de estaño, y entre paréntesis le voy a poner la valencia 4, la valencia original. Y finalmente UPAC, me fijo, UPAC tiene estos prefijos como ya lo saben, pero fíjense, el oxígeno en este caso está con subíndice 2, entonces para el subíndice 2 voy a utilizar el prefijo di. Entonces anoto dióxido de, el estaño está con su subíndice 1, entonces para el 1 utilizo la preposición mono, o ya no utilizo, en este caso ya no estoy utilizando, ¿no? Entonces simplemente sería dióxido de estaño. Hacemos un ejemplo más. Tengo el elemento cobalto y tengo el elemento oxígeno. Las valencias del cobalto son más 2 y más 3, en este caso va a trabajar con más 2. El oxígeno va a trabajar con menos 1. En estos casos, como son pares, puedo simplificar y abajo tendría subíndice de 1 y 1 nada más. Entonces la fórmula real sería esta. Voy a nombrar en sus 3 nomenclaturas y como primer nombre en la nomenclatura tradicional utilizo la palabra óxido. Antes de poner el nombre específico, analizo las valencias del cobalto. El cobalto también tiene 2 valencias. En este caso está trabajando con su menor valencia, con más 2. Entonces tendrá la terminación de oso. A la palabra cobalto le hacemos terminar en oso. Sería cobaltoso. Nada más.
En la nomenclatura stock, repito la misma palabra óxido. Aquí siempre se utiliza la preposición de y simplemente del elemento que estoy hablando. En este caso, cobalto, entre paréntesis, 2, la valencia original. Finalmente, en la nomenclatura IUPAC, me fijo los subíndices, aquí hay 1 y aquí hay 1, por lo tanto voy a utilizar la palabra mono o en este caso ya no voy a utilizar la palabra mono porque se sobreentiende. Entonces solamente diré óxido de cobalto, ¿sí? Finalmente, un ejercicio más para que todo quede claro. Agarro el elemento hierro, lo uno con el elemento oxígeno. En este caso el hierro lo voy a hacer trabajar con su valencia 3, el oxígeno siempre trabaja con menos 2. En este caso no se pueden simplificar, por lo tanto van a bajar los subíndices tal cual, como ven, de esta manera, ¿sí? Entonces nombro en sus tres nomenclaturas. En su nomenclatura tradicional utilizo la palabra óxido. Antes de nombrar el nombre específico, analizo las valencias del hierro. En este caso el hierro había estado trabajando con más 3. Por lo tanto, es su mayor valencia. Entonces será que en este caso vamos a utilizar la terminación ico para nombrar al hierro. Entonces sería óxido hierrico o su nombre correcto es el óxido férrico. Cualquiera de los dos es correcto. ¿Por qué férrico? Porque de ahí viene el verdadero nombre del hierro, ¿no? Por eso los símbolos es Fe. Ahora, nomenclatura stock. Repito la misma palabra óxido y ahí siempre se utiliza la preposición de del elemento que estoy hablando, hierro, y entre paréntesis la valencia 3. Finalmente, IUPAC con los prefijos que ya conocemos. En este caso el oxígeno está con su índice 3, por lo tanto utilizo trióxido de, el hierro está trabajando con su valencia 2, utilizo el prefijo hierro. Bueno, entonces eso sería todo en esta clase.